Bueno, el objeto de esta rueda de prensa creo que tiene mucho interés porque es presentarles el contenido de una proposición de ley. Es la primera vez, yo creo, que se plantea en este Parlamento una proposición de ley que afecte a todas las islas menores. Es verdad que en la moratoria se planteó la excepción para el desarrollo turístico de las islas menores de La Palma, La Gomera y El Hierro, pero esta afecta a estas islas, además incluidas Lanzarote y Fuerteventura. Es una proposición de ley que tiene por objeto crear el Fondo de Solidaridad Interinsular. Es una proposición de ley que además la inicio como iniciativa legislativa del Cabildo Insular de La Gomera, que duda cabe que podría plantearse también desde la óptica de iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, que es el grupo que integran a todos los diputados de la Agrupación Socialista Gomera. Ahora les diré un poco en qué consiste esta proposición de ley, pero sin antes explicarle muy someramente que ya el grupo que representamos, la Agrupación Socialista Gomera, tuvo la posibilidad de presentar una proposición no de ley que fue aprobada de forma unánime en el Parlamento de Canarias, por la que se instaba al Gobierno a cuantificar y evaluar los costes de la doble insularidad. Lógicamente, todavía no hemos tenido respuesta, pero es una propuesta que en su momento se planteó en sede parlamentaria que tiene una lógica, porque muchas veces se habla de la doble insularidad y de los costes de la doble insularidad, pero no tenemos un método de cuantificación de los mismos. Y es conveniente saberlo porque esa es una realidad que hoy vive una parte importante de los habitantes del archipiélago canario. En segundo lugar, saben que el día 29 del pasado mes de enero también envié una carta a todos los diputados y diputadas de las islas menores, sin tener en cuenta cuál es el partido político al que pertenece cada uno de los mismos, fundamentalmente para que tomáramos conciencia de la auténtica realidad de un problema que muchas veces se desconoce y es precisamente todo lo relativo a lo que supone para los habitantes de las islas menores el desarrollo de la vida en el sentido más amplio, es decir, de nuevo los sobrecostes de la doble insularidad. La proposición no de ley de las que le hablaba tiene una exposición de motivos, 6 artículos y 2 disposiciones finales. En definitiva, el artículo primero está relacionado con la necesidad de que sea el Gobierno quien reconozca el hecho insular canario, que ya viene recogido en la Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía, pero especialmente lo relativo a la existencia de elementos que son estructurales, que lógicamente no pueden desaparecer por sí mismos, salvo que haya una acción de Gobierno muy clara. Y esa es la razón del por qué se pretende crear el Fondo de Solidaridad Interinsular, que es un fondo, lógicamente, que se aprueba por mandato legislativo, cada uno de los años vinculados al presupuesto autonómico, que no va a ser menor, esa es la propuesta que se plantea en el proyecto, en la proposición de ley, no va a ser menor nunca al 30% de la inversión que el Gobierno de Canarias establece en el marco del presupuesto de cada uno de los años, bien sea en el presupuesto autonómico o organismos autónomos. Lógicamente se plantea para el desarrollo del mismo la creación de una comisión que estaría presidida por el presidente del Gobierno, formarían parte también la vicepresidenta o vicepresidente en su caso, el consejero de Economía y también la consejería o consejero o consejera de Hacienda.
en este caso consejera. Y, por último, los 7 cabildos canarios. Se tendrían en cuenta una serie de criterios a la hora de evaluar los mismos, como son población, dispersión territorial de la población, en fin, y otros criterios que, lógicamente, vienen definidos en el marco de este texto legal. Por tanto, yo creo que en un momento en el que se habla, hoy mismo acordamos en Junta de Portavoces someter en la próxima sesión plenaria, concretamente la tarde del martes, a debate la conformación de la comisión correspondiente para el estudio del sistema electoral en nuestro Estatuto de Autonomía. Y además recordar que el artículo 57 del propio Estatuto de Autonomía habla de la solidaridad para la creación del fondo que pretendo llevar a cabo. En definitiva, con esta proposición de ley lo que pretendo es que la diferencia que hoy existe entre la prestación de los servicios a nivel general en el conjunto de las islas del archipiélago, especialmente en las islas menores, pues esa brecha de distanciamiento se acorte cada vez más. Y para ello debemos regularlo en función, lógicamente, de las necesidades que se planteen, pero indudablemente son muy claras cada una de ellas. Miren, los elementos estructurales que son permanentes, la condición de insularidad es un elemento que nos va a condicionar siempre y, por tanto, la doble insularidad, porque Canarias es una región fraccionada a su territorio en islas y, por tanto, ya es reconocido por la Unión Europea la ultraperificidad del archipiélago canario. La condición de insularidad se reconoce en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto. Todo está reconocido, pero los sobrecostes nadie los ha reconocido hasta hoy y hay que reconocerlos. Y hay que reconocerlos por ley. Y esa es la finalidad última del fondo que se pretende crear. Y hay otros elementos, como son la estructura demográfica de cada una de las islas. Qué duda cabe que una isla como El Hierro, con 11.000 habitantes, no tiene la misma estructura demográfica que una isla como Tenerife, con 888.000 habitantes y 11.000 en el primer caso, o La Gomera, con 21.000 habitantes de población de derecho, frente a Lanzarote, con 141.000, o Fuerteventura, con 106.000. Por tanto, la estructura demográfica, cuya tendencia va evolucionando en el tiempo, especialmente las islas orientales son las más que han incrementado en los últimos tiempos vinculado al desarrollo turístico y al sector servicios, son las más que han incrementado en población. Pero digo que la estructura demográfica también es un elemento a tomar en cuenta. Y, lógicamente, la lejanía y, por tanto, la distancia de los mercados potenciales, en fin. Pero, en cualquier caso, ¿cuáles son los sobrecostes, para que se hagan una idea, que soporta una isla como La Gomera? Pues les daré. En primer lugar, son sobrecostes los costes sociales, los costes económicos, los costes sanitarios, los costes profesionales y de mercado, los costos de dependencia, para referir a alguno. Porque es verdad, ustedes han escuchado siempre que islas como El Hierro o La Gomera tienen la cesta de la compra más cara. Esto seguirá ocurriendo hasta que no haya una intervención de acuerdo al marco legislativo que planteo hoy. Seguirá ocurriendo siempre. La ruptura, en primer lugar, los costos sociales, comentarle a alguno, la ruptura de la unidad familiar. Recuerden que las islas occidentales, El Hierro, La Palma y La Gomera, son las que más sus habitantes han emigrado. Pero vamos a ponernos en el marco después de la aprobación de nuestro estatuto. La ruptura familiar es un caso excepcional y flagrante en el caso de La Gomera. La primera emigración al sur de Tenerife, a la zafra del tomate, con posterioridad al trabajo en el sector turístico en el boom de los años 80. Ahí hay una ruptura que es por imperativo legal, o por imperativo de sus miembros. Si no hay opción en el mercado laboral para ser absorbida esta mano de obra, lógicamente tiene que buscar salida. Ya lo hizo en la dictadura con la emigración a Venezuela y a Cuba, o a Cuba primero y a Venezuela después, y ahora lo hizo al sur de Tenerife. Y lo más moderno es que la gente joven, la más cualificada,
tiene que salir de nuestro país, sale de nuestras islas y, lógicamente, ese es un hándicap que ocurre en menor medida en islas con una concentración demográfica mucho mayor. Ocurre en menor medida en Gran Canaria y Tenerife y después, por este orden, en menor medida, inclusive, aunque también en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, con 85.000 habitantes. En segundo lugar, el despoblamiento del capital humano que ya le he comentado. Perdemos, y no porque se quiera, sino porque no hay otra alternativa. Perdemos el mejor valor para apostar por el desarrollo económico y social de nuestras islas, que es los jóvenes y los jóvenes formados. El acceso a los servicios culturales también aparecen en términos de desventaja. No es igual la oferta cultural de un ciudadano en una isla donde hayan un abanico más amplio para elegir, de una isla de 800.000 habitantes, que en una isla como El Hierro, como La Gomera, o como La Palma, en menor medida otras. Todo esto va causando un problema que es el envejecimiento de la población, en el caso concreto de las islas occidentales. No solo son las que han emitido más emigrantes, son las más envejecidas y, por tanto, la pirámide de población invertida, y es consecuencia de todo lo que estoy planteando. Y, además, una deficiencia clara en los servicios públicos. Por tanto, creo que esto es lo más importante. Yo no quiero vincular al contenido de esta proposición de ley, si se quiere, con la modificación del sistema electoral. Lo que sí es conveniente señalar es que las paridades, que tienen ya algo más de 30 años de vigencia, han sido positivas para mejorar la calidad de vida en las islas en su conjunto, pero, lógicamente, todavía tenemos déficits estructurales que se han de resolver. Y se han de resolver atendiendo a la realidad territorial, atendiendo a la realidad demográfica. Y, por tanto, yo creo que este debate, el que ahora estoy planteando, se iniciará en el Parlamento y todos participaremos de él, indudablemente. Así que creo que es razonable. Y, miren, por decir algo, no es verdad que ese debate se plantee solo en Canarias. Se está planteando hoy también a nivel nacional, con la modificación de la ley electoral. Y sería un error plantearlo solo en Canarias, porque se está planteando en todo el Estado. La diferencia del valor de un voto, que siempre se plantea el caso del resultado, se pone el ejemplo Reño o El Gomero, para compararlo con el valor de un voto de una isla mayor. Eso ocurre no solo en el sistema electoral canario, sino que también ocurre en el sistema electoral por circunscripción provincial. Por ponerles un ejemplo, en toda España se favorece a las circunscripciones provinciales, a las menos pobladas. Se le da más representación y se aumenta el valor de sus votos. Por tanto, a mí me sorprende mucho que solamente se hable de esta realidad en Canarias. En definitiva, yo creo que debemos ser equilibrados para que la realidad territorial de nuestro archipiélago sea tomada en consideración en su conjunto, independientemente de que hablemos de todas estas cosas, y tenemos que ser solidarios. Yo creo que este fondo no solo busca la solidaridad de todos los territorios canarios, sino que además busca el que los ciudadanos de estas islas menores sean iguales a los del resto de las islas del archipiélago. Por tanto, la ley electoral favorece la concentración de sufragios en una circunscripción. Les pongo algún ejemplo. Izquierda Unida, por ejemplo, obtuvo 2 diputados a nivel nacional y supuso 923.105 votos. Y, sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco obtuvo 6 diputados en el Congreso y le supuso para ellos 301.585 votos. Hay una diferencia clara, tanto hay una sobrevaloración del voto de Izquierda Unida
frente al voto de los nacionalistas vascos. Digo esto porque a veces se compara, es que el voto de un gomero vale mucho más que un ciudadano de Gran Canaria. Es que esa diferencia, es decir, está estudiado expresamente así, porque se prima a los territorios que tienen menos población. Y en cualquier caso es la consecuencia de la dimensión de la circunscripción, del número de electores de la circunscripción y de las listas que concurran a la misma. No obedece a otras cosas como se suele plantear. Por ponerle algún ejemplo más, los costes de diputados en el Congreso, por ejemplo, un diputado de Izquierda Unida tiene un valor de o equivale a 460.000 votos. Uno de Bildu, 109.000 votos. Uno de Podemos, 75.000. O uno de Esquerra Republicana, 66.000. Uno del PSOE, 61.000. El de Coalición, 59.000. En fin. Y si hablamos del Senado, la diferencia todavía inclusive sería mucho mayor. Un voto en El Hierro no vale lo mismo que en Gran Canaria, es real, pero es que eso ocurre en cualquier circunscripción, como acabo de señalar, a nivel nacional. Por tanto, yo creo que si vemos la relación de votos en senadores es todavía mayor. En El Hierro un senador electo necesitó 2.000 votos, pero es que en Teruel hacen falta 27.500 y en Madrid más de 1 millón. O sea, no centremos, si queremos hacer un debate coherente, racional, objetivo, de acuerdo con la realidad canaria, hagamos un debate vinculado al territorio, vinculado a las necesidades de las personas que viven en ese territorio. Y no hablemos de estadísticas porque entonces no somos objetivos. Así que eso es lo que quería comentar a nivel general y someterme a las preguntas que consideren oportuno.